Cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de las bases del Estado de Derecho. Los derechos fundamentales protegen de manera directa e inmediata la dignidad de la persona humana. La capacidad jurídica de las personas físicas, como se lee en pantalla, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Esta idea es la predominante en Occidente. Vamos a encontrarla en una gran cantidad de códigos civiles, de códigos familiares, pero vamos a recordar la raíz etimológica de persona. Persona, persone. Aquella máscara que se usaba en el teatro romano para poder proyectar de mejor manera la voz desde el escenario. Esta idea trasciende al ámbito jurídico porque se usa como un símil. Cuando alguien puede proyectarse en el ámbito jurídico, es como si estuviese haciéndolo aquel actor desde el escenario. Entonces, una persona es quien puede actuar gracias a su personalidad jurídica. El concepto evolucionó y fue adquiriendo matices muy complejos. Uno de ellos es el relacionarla con la idea de la dignidad humana. En pantalla podemos leer, partiendo del significado etimológico, el término dignidad proviene del latín dignitas, cuya raíz es dignus, que significa excelencia, grandeza, donde cabe agregar que la dignidad que posee cada individuo es un valor intrínseco, puesto que no depende de factores externos. Aristeo García González nos dice entonces que la palabra dignidad no solo significa grandeza y excelencia, es decir, el portador de esta cualidad no solo se distingue y destaca entre los demás, sino también denota un merecimiento a un cierto tipo de trato. En otra ocasión espero tener la oportunidad de compartirles mis ideas respecto a lo que es la dignidad, algunos estudios que he podido realizar al respecto. En este momento basta con decir que esta idea es suficiente para que podamos trabajar en materia de derechos humanos. Desde una perspectiva doctrinal, nos dice el mismo autor, la noción de dignidad constituye el valor de cada persona, el respeto mínimo de su condición de ser humano, lo cual impide que su vida o su integridad sea sustituida por otro valor social. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene la misma idea. Vamos a ver cómo en general en Occidente tendemos a interpretar la noción de la misma manera. Tenemos un común denominador conceptual y eso facilita mucho trabajar en términos jurídicos. La dignidad humana se constituye como el sustrato y el punto de partida de todos los derechos humanos que se diferencian a partir de ella y a la vez actúa como un punto de vista que da perspectiva a los diferentes derechos humanos, lo que permite entenderlos e interpretarlos. Vamos a ver qué nos dicen los criterios locales. El orden jurídico mexicano la reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales. En el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás. El derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad. Y con estos comunes denominadores es que podemos trabajar en la materia. Otro concepto que está en constante revisión por parte de juristas y filósofos es el de la libertad humana. Afortunadamente tenemos también aquí los suficientes acuerdos para poder hacer un uso práctico del concepto. Nos dice Eduardo García Maínez que conviene desde luego distinguir la libertad como atributo de la voluntad del hombre de la libertad como derecho. Aquella es generalmente concebida como poder o facultad natural de autodeterminación. Podría definirse diciendo que es la aptitud de obrar por sí, o sea, sin obedecer a ninguna fuerza o motivo determinante. Es, como diría Kant, una causalidad cuyo primer momento es solo causa, no efecto de otra causa. Agrega el autor que debemos distinguir la libertad del querer como hecho de la jurídica, que es facultad derivada de una norma. Desde el punto de vista jurídico, esto es lo importante, la libertad suele definirse como la facultad de hacer u omitir aquello que no está ordenado ni prohibido. Quiero hacer aquí una breve acotación y comentar que en otros ámbitos del conocimiento también se trabaja sobre el tema de la libertad. Por ejemplo, está el caso de Carlos Belmonte, doctor en medicina de la Complutense de Madrid,
que se especializa en investigación neuronal y que dice que nuestro concepto de libertad es una ilusión, que estamos condicionados. Estos descubrimientos en materia de biología, de medicina, de física cuántica, parecen en primera instancia muy lejanos a lo jurídico. No obstante, recordemos que la sociedad tiene sus mejores momentos en la historia en buena medida gracias a la ciencia y que si lo científico orienta a la sociedad, el derecho lo que tiene que hacer es adecuarse para que las formas sociales puedan aprovechar de la mejor manera posible el nuevo conocimiento. No me extiendo más en el comentario, solo quise compartir esta acotación por considerarla pertinente. Las teorías de los derechos fundamentales son básicamente ópticas, posturas, interpretaciones sobre cómo los derechos fundamentales deben existir y deben llevar a cabo su función al interior de un Estado. En el caso de la teoría liberal, ahí encontramos la fuente a pie de página, se concibe a los derechos fundamentales como derechos de libertad del individuo frente al Estado. El punto de partida es que los derechos son anteriores al Estado y éste se limita a reconocerlos. Es decir, estamos aquí en presencia de una teoría de corte claramente justnaturalista. Los poderes públicos solo los pueden limitar cuando estén habilitados para ello. El papel del Estado es abstencionista. Cuando se conciben las primeras ideas sobre derechos fundamentales, aunque no necesariamente se les llamara así, precisamente se atendía a la idea de que hay un cierto grupo de derechos que son consustanciales a la naturaleza humana y necesariamente esto es lo que se refleja en la teoría liberal. En la teoría institucional ocurre exactamente lo contrario. Aquí estamos en presencia de una teoría de corte marcadamente positivista. La libertad solo es posible en el Estado y a partir del ordenamiento jurídico. La consecuencia de esta teoría es que los derechos nacen de la previa regulación de su ámbito por parte del Estado. Podríamos decir que desde cierta óptica la teoría institucional se contrapone a la teoría liberal. Quiero recordarles que esto es un resumen y que respecto a las teorías y respecto a los demás temas, hay mucho material en la plataforma, hay enlaces a libros, hay enlaces a artículos y por supuesto la invitación para que ustedes mismos, para que ustedes mismas hagan su investigación. La teoría democrática funcional parte de la idea de que el Estado requiere hacerse cargo de ciertas necesidades primarias reflejadas o salvaguardadas por algún grupo de derechos o algunos grupos de derechos que deben ser identificados como prioritarios frente a otros derechos humanos. En este caso estamos hablando de aquellos derechos que fortalecen a la democracia. Esta teoría concibe los derechos fundamentales desde su función pública y política. Son más importantes los derechos que directamente ayuden a sostener la democracia. La teoría del Estado social parte de una idea similar. Presupone una dimensión de la persona política. En el trasfondo de esta dimensión aparecen las necesidades básicas, es decir, también hay grupos prioritarios de derechos que se estima deben ser atendidos antes que otros derechos a los que no se les encuentra una urgencia como cuando se trata del caso de los primeros. En el siguiente resumen vamos a platicar sobre las diferencias conceptuales entre derechos humanos y derechos fundamentales. Vamos a hacer algunas acotaciones sobre lo que se ha entendido como derechos del hombre y también vamos a platicar sobre los mecanismos formales de protección de los derechos humanos, las garantías individuales.